Segunda de Corintios, capítulo 9, y leemos a partir del primer versículo. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallen desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. No vamos a mirar en esta mañana todo el texto que hemos leído. Nos centraremos en una primera parte, siguiendo nuestra exposición, como estamos haciendo, de esta carta del apóstol Pablo. Lo que podemos ver en este texto es que Pablo sigue incidiendo en su tema acerca del servicio a los santos o de la ofrenda que se estaba preparando para enviar a Jerusalén, en las necesidades que la iglesia de Jerusalén estaba pasando. Necesidades económicas y también de sufrimiento, de carga por la persecución que estaban o habían estado sufriendo. Lo que sí podemos ver en este texto es que Pablo dice algo interesante. En realidad, no necesitaría deciros lo que os estoy diciendo y lo que os voy a decir. Está por demás que yo os lo escriba. No era necesario para Pablo porque no está trayendo nada nuevo. Y ciertamente para vosotros podéis mirar o considerar en esta mañana que yo no voy a decir nada nuevo, que todos vosotros, creyentes, con mucha experiencia o no creyentes, ya podáis saber por sentido común o por conocimiento, etc. Pero Pablo dice, aún así, aun cuando yo no necesitaría deciros lo que ahora vamos a mirar, yo lo quiero decir. Como dice el apóstol Pedro, si lo tengo que repetir un montón de veces, yo lo repetiré para que no lo olvidéis. La iglesia de Corinto ya tenía la información necesaria.
en la primera carta, ya lo había escrito, quizá en otras cartas que no han llegado a nosotros, que también fueron dirigidas a la iglesia en Corinto, Pablo ya habría hablado de estas cosas. Ya fuera porque habían recibido la información, o sea, por circunstancias del corazón y del amor cristiano, que el verdadero amor cristiano produce estas cosas y no hace falta que las enseñemos, es la lógica del amor fraternal. Aún así, Pablo dice, yo os lo quiero decir, porque esta es mi gloria, este es mi gozo, este es mi orgullo. Pablo se enorgullece de poder haber ido a iglesias de Macedonia, otra parte, otra región diferente a donde estaba Corinto, y poder decirle, oye, que sepáis que la iglesia de Corinto está preparando una ofrenda que quiere hacerlo, a ver lo que vosotros podéis mirar. Pablo se siente orgulloso de que pueda traer esta información. En realidad esto me recuerda mucho de mí mismo. Y perdonarme que pueda traer esta especie de vanidad y de orgullo personal. Cuando hemos estado fuera, Pilar y yo, y hemos podido ir a otros lugares, a otras iglesias, en verdad puedo decir que en gran manera me siento orgulloso de nuestra iglesia. Y que puedo hablar bien desde muchas perspectivas de nuestra iglesia local. Es un orgullo y es un gozo el que podamos ir a otros lugares y podamos decir mi iglesia tal o cual cosa. Yo sé que no es necesario que nosotros digamos estas cosas, pero debemos de incidir en ellas. Quizá es verdad que tengamos que corregir cosas y que tengamos que cambiar cosas, que tengamos que renovar, que tengamos que crecer. Pero cuán importante es que nuestra iglesia local tenga esa medida en la cual podamos ir a otros lugares y hablar con orgullo de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros en estos tiempos en los que estamos viviendo. Pero en esta situación yo quiero destacar en esta mañana 3 cosas que se desprenden de nuestro texto. No las únicas, pero sí creo que son 3 principios más de los muchos o varios que ya hemos estado viendo en el capítulo anterior. Primero, vamos a destacar esta. Fijaros lo que dice en el versículo 2. Conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, de que Acaya, donde está la iglesia de Corinto, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El celo que ha estimulado a otros. De esto es lo que Pablo se siente orgulloso y esto de lo que manifiesta. Fijaros lo que Pablo está diciendo. He estado en ciertas iglesias que he hablado de vosotros y he podido ver que lo que vosotros sois y cómo ha actuado ha estimulado a otras iglesias. Es decir, la iglesia de Corinto, en Acaya, está estimulando, ha producido algo en las iglesias de Macedonia. Cuando hablamos de celo, a veces Pablo incluso lo tiene que decir, lo tiene que señalar en Gálatas. Podemos hablar de un celo malo y podemos hablar de un celo bueno. En Gálatas nos dice que tengamos celo en las cosas buenas y no tengamos celo en las cosas malas. Podemos verlo hoy en día, cómo puede llegarse incluso al extremo de el hombre que tiene celos de su esposa y es capaz, esos celos que producen daño o amargura o violencia. Pero en cambio, cuando son las cosas buenas, se produce un celo que es bueno, que es sano y que es necesario. Cuando hablamos de celo estamos hablando de ardor. Esto es lo que produce, lo que significa esta palabra. Es como un comezón, un arder por dentro, que nos produce un esmero y un interés, un esfuerzo, pasión por algo en particular. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto es vuestra pasión, vuestro celo, vuestra energía, vuestro ánimo o interés está produciendo algo en otros. En el capítulo 7 de esta misma carta, cuando leáis el versículo 7, de solicitud, esta solicitud, este impulso, este deseo,
es la misma palabra de celo, que se ha traducido de manera diferente. Pablo está poniendo el ejemplo de la iglesia de Corinto de cómo ellos tienen ese ardor, ese deseo, esa pasión por las cosas que dicen creer y por las cosas que están dispuestos a hacer. Y eso lo que está haciendo es animar a otras mismas iglesias. Lo que sí está diciendo Pablo es, vamos a ver, que yo he ido a estas iglesias en Macedonia y estoy hablando de esta pasión vuestra, a ver si ahora cuando vengan algunos de nosotros a tal sitio, vean que no está, que no existe, que no es como yo decía. Así que yo os he mandado, Pablo es un hombre muy práctico. Y claro que está hablando bien de la iglesia de Corinto, pero por si acaso, dice, yo voy a mandar a Tito y a otros para que preparen el terreno por si algunos vienen, que yo no me sienta defraudado y que ellos no se sientan defraudados y vosotros no os sintáis avergonzados. Este celo no es simplemente tengan que ser palabras que se dicen o una actitud positiva, sino que tenga que ser verdad. En la manera en que yo pueda estar en cualquier otro lugar o podamos estar en cualquier otra iglesia y que yo pueda estar diciendo, no, pues mi iglesia en Ciudad Real, donde yo estoy, tiene una actitud con respecto al evangelismo o con respecto a la enseñanza o con respecto a la adoración. Y que de pronto alguien que pueda venir como de Ibiza o puedan venir de otros lugares y decir, pues yo estoy en la iglesia y no he visto estas cosas. Sí, el pastor o fulano me hablaba muy bien, pero no están. Busquemos celo, busquemos pasión, pero procuremos que se mantenga y que sea visible para que pueda estimular también a otros. Pablo está extendiendo este principio del celo o del ardor en un contexto ahora que es el de la ofrenda. Me dijisteis en cierto momento que estabais dispuestos a enviar una ofrenda para Jerusalén. Yo lo he comunicado en las iglesias de Macedonia, en la otra región por donde he estado antes cuando estaba escribiendo esta carta. Pues cumplir esa voluntad y esa predisposición. Hacerlo para que sea así, para que se cumpla ese ejemplo que yo os he puesto de vosotros en otros lugares. Pero ese principio se tiene que aplicar a todo lo demás en nuestras vidas. O sea que tiene que haber un celo real. Pongámoslo de esta manera. Cada uno de nosotros tiene que creer la verdad bíblica. Si no, no podemos ser creyentes. Es algo que tiene que ser real. Es lo que tenemos que estar proclamando una y otra vez. No estamos siguiendo tradiciones y mucho menos supersticiones de los hombres. Estamos yendo a las Escrituras. Así que cualquiera que se profese cristiano tiene que llegar y que diga, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Vale, este es el primer paso. Pero como nos dice Santiago y nos dice otras partes de las Escrituras, no solamente tiene que ser que te lo creas, sino que lo hagas. No solamente ser oidores, sino también hacedores. Así que nosotros podemos llegar con respecto a la doctrina que decimos creer, la palabra de Dios, la Escritura, la teología, pero luego la tenemos que poner en práctica y podemos hacer que funcione. Si tú lees en las Escrituras, en tus devocionales, algo que te dice la palabra de Dios, tú dices, me la creo, porque soy creyente. Yo creo que esto es palabra de Dios. Vale, pues ahora aplícatelo. Pero hay un tercer paso. No es simplemente es que nosotros creamos la palabra y apliquemos la palabra, sino que la apliquemos con celo y con fervor, con pasión. La iglesia nuestra, como cualquier otra iglesia, no va a funcionar únicamente porque creamos ciertas cosas o la apliquemos en nuestras propias vidas, sino que pongamos pasión por ello. Esta mañana te has levantado, has salido de tu casa, vienes a la iglesia, te encuentras con un vecino, una vecina, un conocido, que te dice, pues con este calor que hace ya a las 11 menos poco, ¿dónde vas? Y tú puedas llegar y decir, pues voy a la iglesia. Claro, crees que tienes que venir a la iglesia y estás aplicando que vas a venir a la iglesia, pero no hay pasión, no hay gozo, no estimula.
La otra cosa es que puedas llegar y decirle a tus hijos cuando se levantan por la mañana o a tus vecinos cuando te cruzas en la calle, voy a la iglesia a adorar al Señor. Me voy con mis hermanos. Yo sé que hay cosas que tengo que solucionar y que hay asuntos y que hay tensiones, pero vamos juntos a alabar al Señor. ¿Ves que hay una diferencia? Por tanto, no es únicamente que nosotros creamos y apliquemos, sino que lo hagamos con una pasión, con un celo, con una alegría, con un resplandor en nuestro rostro que nos dice entonces que estimula. Eso es lo que está diciendo. Ese celo que va a animar a otros a actuar, que le produzca envidia. Fijaros que hay pobre gente que en el tiempo de los rituales y supersticiones de los pueblos, con las vírgenes y los santos, yo siempre pongo el ejemplo de unos cuantos que se cuelgan en la espalda en unos cencerros y van por la calle del pueblo, de la ciudad, tocando los cencerros, porque eso es la fiesta tradicionales de la antigüedad, etc. Y lo dicen con cierta emoción y dices, hay que sentirlo, cómo muevo el cuerpo para que suenen los cencerros, las campanas. Nosotros tenemos algo mucho más grande que eso, que es la palabra de Dios, que es la comunión cristiana, que son las grandes bendiciones. No podemos ir simplemente diciendo, yo las creo, soy cristiano porque mis padres... No, tenemos que poner pasión, ánimo, celo. Si en verdad estás orgulloso de tus hijos porque han sacado buenas notas, o porque son obedientes, o porque cocinan bien, o porque hacen su cama, háblalo con pasión para que otros envidien tus hijos. Si estás enamorado de tu mujer, habla con pasión de tu mujer. Es verdad que te gruñe, que no te permite que pises cuando has fregado, en fin, otra serie de cosas. Pero cuando hablas de tu mujer tienes que hablar de tal manera que otros hombres envidien la mujer que tienes. Y cuando nosotros hablamos o actuamos o vivimos como creyentes, tenemos que actuar de tal manera que la gente tenga que decir, tengo que saber algo de esto, tengo que ir. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo hacen? Pasión, celo. Y un celo que estimula y que anima, que contagie a otros. ¿Lo hacemos así? Vuelvo a decir, claro que si sois creyentes es porque creéis, porque aceptáis la palabra de Dios y que de alguna manera os esforzáis y que intentáis aplicarla en vuestras vidas, en vuestro contexto, trabajo, familia, etc. Pero hacerlo con gozo, hacerlo con pasión, con el ánimo y con la alegría, que otros puedan decir, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Pero hay un segundo principio que yo quiero destacar aquí. Vamos al versículo 6. Después de haber introducido todo el tema de los hermanos que han de ir para animaros, les trae este principio. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Quizá, dicen los comentaristas, esto sea ya un proverbio que se extendía por el mundo cristiano, por las iglesias o incluso en la cultura. Quizá incluso podría venir como un proverbio basado en pasajes de proverbios o de otros lugares. Pero es algo que Pablo va a tomar para aplicarlo en el contexto de la iglesia en Corinto. Cuando habla de escasamente o habla de manera generosa. Aquí algunos traducen generosamente con bendiciones. Podríamos leerlo de esta manera. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra bendiciones, bendiciones también segará. La bendición es como algo de hacer bien, que es al final de ser generosos. Claro, nuestro Señor Jesucristo ya lo decía, si leéis, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, dad y se os dará. Y cuando deis, deis con medida apretada, que sobre, que rebose, porque la medida con la que medís, seréis medidos. Esto se hacía antiguamente cuando teníamos las básculas de los 2 pesos con los 2 platos.
Y a veces se nos cuentan que se hacía trampa para que cuando tenías que dar la cantidad de harina, pues que parecía que estabas dando el kilo que esperabas, pero en realidad no estabas dando el kilo porque tú ya le habías puesto al plato algo que pesara o que no rebosara. Yo recuerdo en Cuenca que estaban vendiendo allí naranjas en un puesto y decían 12 por 1 euro y te regalamos. Y yo recuerdo que me contaban 1, 2, 3, 10, 11, 12, más 1 de regalo. Y yo cuando llegaba a casa digo, pues si no hay 13, hay 12. Lo que nos está diciendo es, mirar bien, hermanos, cuando vosotros medís para otros, de la misma manera seréis medidos vosotros. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Este es el proverbio que se estaba citando. Si tú siembras poco, este es el proverbio para el agricultor, si estás perezoso a la hora de poner tu semilla, no esperes que cuando vayas a cosechar tengas grandes cosechas. Lo poco que has sembrado es lo poco que vas a recoger. Ahora, si hay un esfuerzo en poder sembrar mucho, extender mucho o traer grandes bendiciones, no te sorprendas que después tengas grandes cosechas y grandes bendiciones. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto es, como creyentes, nosotros tenemos la necesidad, el deber de sembrar. Tenemos que sembrar. Tenemos que hacer que produzca. No únicamente que echemos la semilla sin importarnos si cae en buena tierra, en el camino, en verde, en medio de cardos o bajo las piedras. Tenemos que sembrar, pero tenemos que sembrar con cierta actitud de hacer bien y de hacer bien de una manera extensa. Aquí está hablando de que se siembre con generosidad en las cosas materiales. Es decir, Pablo le está diciendo de manera particular a la iglesia de Corinto, cuando sembréis, cuando deis, hacerlo de manera generosa, porque eso va a tener ciertas implicaciones para vosotros. Pero nosotros lo debemos de aplicar en todas las áreas de nuestra vida, en toda nuestra actitud. No solamente en las cosas materiales, vamos a dar lo justo, lo mínimo para cumplir con nuestra responsabilidad, sino que lo hagamos de una manera más amplia, no en las cosas materiales, sino también en las emocionales. En nuestra actitud de relación, de afecto, con cariño con respecto a los demás. Pero también nos está hablando de la necesidad de sembrar en las cosas espirituales. Cuando tengáis padres a vuestros hijos, no vais únicamente a darle el mantenimiento. No podemos llegar y decirle a nuestros hijos, ya te he vestido, ya te he alimentado, búscate la vida. Nosotros le damos el vestido, le damos el alimento, pero tenemos que darle el afecto. Se tienen que sentir abrazados, tienen que sentir el amor de la madre o del padre. Pero es más que esto. La Escritura nos dice que tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar santo. De tal forma que la mejor herencia que nosotros podamos darle a nuestros hijos es la espiritual. Claro que tienen que estar bien alimentados, cuidados de su salud. Por supuesto que tienen que sentirse queridos y amados. Pero además tenemos que añadirle el poder y la grandeza del Evangelio. Es lo mismo que le está diciendo en el 1 de Corintios a los maridos con respecto a las esposas y a las esposas con respecto a los maridos. Santificar el hogar. Y uno puede llegar y decir, estoy trabajando, ya te da lo que mereces. No, esa no es la actitud. Estamos trabajando para mantener nuestros hogares, pero tenemos que mostrar el afecto y el cariño a nuestras esposas o a nuestros esposos. Tenemos que tratar del calor humano, del abrazo. Pero sobre todo dice, tenemos que santificar para que el hombre no creyente pueda entender y sentir el Evangelio y la mujer no creyente pueda sentir el poder y la grandeza del Evangelio.
Y así lo tendríamos que hacer con todos nuestros familiares y amistades. Y así tendríamos que hacerlo dentro del contexto de la Iglesia. No simplemente son las cosas materiales, externas, superficiales, que al final se quedan aquí, sino las emocionales, del afecto. Tenemos que sembrar en todos los aspectos. Tenemos que se extienda, o queremos que sea así, que se extienda la grandeza del Evangelio, del poder, de la gracia y, por supuesto, en las cosas materiales de las que está hablando aquí. Pero hacerlo con generosidad. Hacer medidas apretadas. Cuando tengáis que dar de vuestro esfuerzo económico, de vuestro tiempo, de vuestro cariño o de las cosas espirituales, apretarlo bien. Como lo que yo hago cuando me hago el café. Cuando uno hace el café, las cafeteras que tenemos que prensar el café, yo quiero que salga un café espeso, fuerte. ¿Y qué es lo que hago? Aprieto bien para que quepa más café. No me conformo con decir he hecho unos cuantos granos, con esto es suficiente, porque me va a salir un aguachirri. Yo lo que quiero es que me salga un café intenso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Tenemos que sembrar en todas estas cosas con tal generosidad, con tal esfuerzo. Tenemos que extender tantas bendiciones que sea una bendición no escasa, sino generosa, amplia, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro trabajo, con todo nuestro interés, con todo nuestro celo, con toda nuestra pasión. Porque, fijaros lo que nos dice aquí, hay una promesa. En lo que nosotros estamos haciendo de esta manera de sembrar bendiciones o sembrar de manera generosa, hay una promesa. Tú recibirás la misma medida. Ser generosos en tus bendiciones te va a traer bendiciones a tu vida. No estamos hablando aquí de que justicia de obras, ni estamos diciendo que podemos comprar bendiciones de parte de Dios con nuestro esfuerzo, etc. Pero sí lo que nos está diciendo es que si tú eres generoso, recibirás generosidad. Si buscas amigos, tendrás amigos. Habrá fruto del trabajo. Si sales al campo y trabajas la tierra de tal manera que quepa mucha semilla, no te sorprenda de que tenga mucho fruto cuando tengas que segar. Esto lo va a hacer el Señor. Él es el que va a responder. Por eso nos cita el Salmo 112, el versículo 9, Isaías 55, versículo 10. El que da semilla, pues recibirá. Va a producir fruto en su vida para uno mismo. Dios va a hacer que esto abunde. Y esto es lo que nosotros tendremos que buscar. No estamos diciendo, bueno, yo voy a bendecir, voy a dar para que me den. No es así como está funcionando y está trabajando. Pero lo que está diciendo es que si somos una iglesia apasionada, si somos creyentes con celo por las cosas del Señor y queremos que esto se extienda y que todo el mundo sepa, que seamos ejemplo para todos los demás, sembremos de manera generosa. Ampliemos nuestra actitud a la hora de dar nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestro conocimiento del Evangelio. Porque de esta manera no nos va a sorprender que podamos recibir de parte de nuestro Dios de una u otra forma. El Señor dice que lo que nosotros demos aquí, aun cuando sea en secreto, el Señor lo multiplicará en público. Y no lo decimos nosotros, no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y entonces uno puede estar pensando, mi vida es un poco miserable, ¿no será porque eres miserable? ¿No deberías tú de ser generoso? Si hay escasez de afecto, ¿no será porque no manifiestas afecto? ¿Cuántas veces hemos podido escuchar de alguna manera que en la iglesia hay falta de amor? Pues a lo mejor es porque falta tu amor.
A lo mejor no eres la persona que pueda analizar las cosas porque estás sembrando de manera escasa, pobre, miserable. Pero en cambio, si tú abres y amplías tu corazón y extiendes las bendiciones de tu mano, obras de manera generosa para todos los que están a tu alrededor, entonces Dios obrará de manera amplia en tu vida y encontrarás fruto a lo largo de tu camino. Pero hay un tercer principio o una tercera idea que desprende de nuestro pasaje. Hemos hablado que nuestro celo, nuestro ardor, nuestra pasión debe de estimular a otros que estén a nuestro alrededor. Nos ha hablado de nuestra actitud generosa que debe de ser a la hora de obrar en cualquier área de nuestra vida cristiana. Pero fijaros entonces lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Bueno, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Cada uno proponga en su corazón, que de otra manera es decir, siente, analiza, usa tu mente, calcula en cómo debes de obrar. En Filipenses, en otros lugares de la Escritura nos dice que no debemos de dar más de lo que podemos dar. No podemos prometer lo que no podemos cumplir. Por tanto, tenemos que analizar cada uno de nosotros cómo yo voy a obrar. Lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia en Corinto y a creyentes es, bueno, tú piensa, propone en tu corazón qué es lo que quieres dar, cuánto es lo que tú quieres dar, y entonces cúmplelo. Primero que nosotros pensemos, no solamente en lo que es la economía, sino lo que es el ejercicio de nuestros dones, el uso de nuestro tiempo, el afecto que vamos a extender. Propone en tu corazón cuánto tú puedes dar. Un deseo calculado, medido. Que cada uno lo piense, no por obligación. Pablo es apóstol y podía decir a la iglesia, tenéis que dar esta cantidad. Nadie tiene aquí ninguna visión, ni hay ningún apóstol que pueda llegar y decir, he visto de parte del Señor que cada uno de nosotros tiene que dar 100. No, cada uno de vosotros mire en su corazón, que estimule sus propios deseos internos, que calcule. Es un deseo calculado, no por imposición, dice Pablo, no por obligación, podría hacerlo, pero no es por esto. Sino cada uno en su propio corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es tu corazón frío? ¿Está aplastado por las circunstancias de este mundo? ¿Exprimido por las exigencias de hoy en día? ¿O es un corazón ancho y extenso y dispuesto, capaz de recibir todo lo que le puedan dar? ¿Cómo es tu afecto? ¿Cómo es tu interés? ¿Cómo es tu deseo? ¿Cómo es tu disposición a la hora de obrar y de caminar en el tiempo de hoy? No con tristeza. No te lamentes porque sientas un impulso en tu corazón por lo cual tú tengas que obrar y tengas que dar. No lo hagas con amargura. Cuando Pablo está escribiendo a los romanos acerca de los dones y ahí habla del don de la misericordia, a cada uno de esos dones le da una aplicación, un sentido. Dice, el que tenga que hacer misericordia, que lo haga con alegría. Todos los demás dones con sus características, pero el de la misericordia, hacerlo con alegría. Esto es lo que se nos está diciendo a nosotros los creyentes. Si tienes que ser generoso, hazlo con gozo. Hazlo con alegría, que se pueda sentir. No es tanto de decir, este hermano me está dando de su tiempo, pero qué mala cara tiene, pocas ganas tiene. Si hay que hacerlo, hagámoslo, pero hagámoslo con gozo. Entre otras cosas porque todo lo que hagamos a nuestros hermanos es para el Señor y es por el Señor. A veces podemos estar dándonos cuenta de que nuestra iglesia puede ser una iglesia dispuesta
animada a actuar en todas las áreas que la Escritura nos manda o nos sugiere que actuemos, pero lo hagamos de mala gana, con desgana, con desinterés. Lo cumplimos como si fuera un ritual, como un deber cristiano. Cuando en realidad lo que tengamos que manifestar es el gozo de servir a un Señor como el nuestro. La oportunidad de poder dar, porque mejor es dar que recibir. Así que cuán alegría es que yo pueda tener algo que pueda dar, que pueda regalar. Y qué gozo es que yo lo pueda hacer de manera generosa y amplia. Y que cuando dé un abrazo con todo el corazón dispuesto. Dar con alegría no es como pagar los impuestos. Sabéis que pagar impuestos hace bien. Hay una parte de los presupuestos del Estado que van para hacer obras sociales y hacen bien. Claro que hay muchas áreas que podamos decir no me gusta que mi dinero vaya a este sitio o vaya a este otro, pero hacen bienes, ayudan a la gente. Hay una partida que va y se vuelve, aunque sea poca, a las iglesias evangélicas. Así que hay un bien que viene de los impuestos, pero aún así nos cuesta mucho de dar los impuestos con alegría. No es lo mismo. Aun cuando esto produzca cierta ayuda. Esto no es como poner el dinero en un banco, que ponemos los dineros y estamos esperando a ver cuántos intereses nos produce. Ahora los intereses están muy bajos, apenas da interés para poder tener dinero en el banco, para que te den un 1% no vale la pena. Pero ser generosos no es como poner un dinero en el banco o es pagar impuestos. Esto es otra cosa. Y lo podemos hacer con la alegría inmensa de saber que otros están beneficiando de los beneficios que yo he recibido. Como se ha hecho en la oración cuando hemos traído la ofrenda. Como el Señor nos da para que ahora nosotros podamos dar. Qué bendición es saber que yo puedo dar de lo que he ganado, de lo que he producido. Como que se nos decía en la Reforma, en el tiempo de la Reforma, vale, si podéis haceros ricos, porque de esa manera podréis dar muchos grandes beneficios. Por eso se hacían grandes beneficios en el tiempo de la Reforma, para creyentes y para no creyentes. Porque nosotros servimos al Señor, el Señor nos premia con grandes cosechas y por tanto yo puedo dar de esa cosecha y lo puedo hacer con alegría porque sé que el Señor me está bendiciendo y ahora yo soy instrumento para bendecir a otros. La alegría y el gozo de que tengamos riqueza material, riqueza emocional, riqueza espiritual y que la podamos dar y que la podamos extender y que busquemos que alcance a una gran mayoría de gente. ¡Qué placer debe producirnos a nosotros poder desprendernos de más de lo que nos sobra para que podamos hacer beneficio a aquellos que están más lejos? Pero lo que nos está diciendo Pablo es que esto trae promesa. Dios ama al dador alegre. No es únicamente que Dios ama al dador. Claro que sí, cumplimos los deberes cristianos y damos nuestra ofrenda, damos nuestro tiempo, damos nuestro esfuerzo, etc. Pero lo que está diciendo aquí es, Dios ama al dador alegre. Hay una promesa de fruto. Cuando nosotros extendemos las bendiciones, somos generosos y lo hacemos con alegría a todo lo que está a nuestro alrededor, que podamos ver que son los principios cristianos que nos deben de mover, hay un fruto de lo más extraordinario que nos podamos imaginar, que es lo que nos está diciendo Pablo, el amor de Dios. Dios ama al dador alegre. Este es el mayor beneficio. Podremos llegar y decir, bueno, pues yo voy a ayudar a mi hermano, lo voy a recibir a mi casa, le voy a invitar a comer, le voy a extender mi abrazo, voy a llevar el evangelio, voy a ayudar a los misioneros, la obra misionera en tal lugar, voy a actuar, etcétera, etcétera, porque así el Señor se va a agradar de mí.
y se va a sentir gozoso. Y voy a sentir el amor de Dios. ¿Qué importa que tengas un poco más de cosas? ¿Qué importa que hayas administrado también tu tiempo, que te sobren horas a lo largo de la semana? ¿Qué importa que tu iglesia pueda enriquecerse más o menos de estas cosas? Lo más importante es que podamos sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Este es el mayor beneficio. Como hemos dicho de Mateo 6, Dios ama al dador alegre y todo lo que tú des en secreto va a producir fruto en público. Lo que tenemos nosotros, hermanos y amigos no creyentes, es un Dios atento, está dispuesto, está con sus ojos puestos en la iglesia, en cada uno de nosotros. No es un Dios indiferente, no es un Dios frío, no es un Dios pasivo, es un Dios apasionado, es un Dios emocional. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo no es simplemente que es un Dios que ama a todas sus criaturas o que ama a sus hijos de una manera especial. Estamos hablando más aún de esto. Es un Dios de amor, de tal manera que es un Dios que está deseando expresar su afecto para con los suyos. Y lo quiere hacer de una manera especial, generosa, extensa, profunda. Y por eso dice que cuando nosotros estamos dispuestos a gastarnos a nosotros mismos, Dios está dispuesto a llenarnos de Él mismo en nuestras vidas. Y lo más importante es que tú puedas caminar en esta vida no con cosas, no con sentimientos, no con emociones, sino con la protección, el amor, el afecto, el abrazo de un Dios como el nuestro. ¿Es esto lo que estamos buscando? ¿Nos vamos a sentir conformes simplemente o confortados con las cosas de aquí? Busca más de la presencia de Dios. Busca que sea Él el que extienda su abrazo y su amor especial, genuino en tu vida. Uno se pregunta es esto, ¿cómo Dios puede amar al dador generoso? ¿Cómo manifiesta Dios ese amor en nuestras propias vidas? Es decir, cuando tú das de manera generosa, con un celo que estimula, con una gran alegría, de manera extensa y amplia, ¿cómo puedes tú esperar el amor de Dios? Experiméntalo. Búscalo. Intenta verlo. Simplemente ponte en sus manos y Dios te dará, te manifestará, te abrazará y te cuidará de una manera especial, diferente. Y podrás ver en tiempo de la aflicción, en tiempo de la tormenta o en el tiempo del sosiego y de la tranquilidad que tienes un Dios dispuesto a amarte más allá de lo que tú puedas medir o puedas calcular. Esto buscamos como iglesia y debes de buscarlo como creyente. Amén.